Generalmente uno puede hacerse algunas ideas antes de comenzar a leer un libro gracias a la reseña de la contratapa, el título o algunos comentarios que se hayan hecho en la red. Sin embargo, en esta ocasión, el libro del que voy a hablar, que es el que se está viendo en pantalla, Los Inadoptables de Hannah Tuke, es una novela que me sorprendió en distintos sentidos y tengo que darle el mérito de haberme sorprendido para bien, ya que se trata de una novela que a primera vista yo no habría tomado, sin embargo tomé el riesgo de comenzar a leer y a través de eso descubrí una historia que dentro de las muchas cuestiones que pueden ser cuestionables, dentro de ella consigue salir airosa y demostrar que se pueden mezclar distintos elementos que se han visto en novelas clásicas y también en otro tipo de historias, dando como resultado una novela que tiene identidad propia, que tiene la capacidad de mostrarse como algo original y que además maneja elementos clásicos sin sentirse como una novela fuera de época. Para dar contexto, está ambientada en el año 1892 en Ámsterdam y tengo que decir algo con respecto a la orfandad y los orfanatos en general. Los orfanatos siempre me han parecido un concepto bastante aterrador. Se trata de lugares que en teoría están creados para cuidar a los niños, pero hemos tenido tantas historias de niños que se ven enfrentados a situaciones de abuso y agresiones al interior de estos lugares que al mirarlo en retrospectiva, una historia ambientada en un orfanato se vuelve algo bastante tétrico. Y al principio de la obra esto queda demostrado ya que la rectora de este lugar se roba los recursos para su propio beneficio y lo que hace es maltratar a los huérfanos y tratarlos como si fueran trabajadores que prácticamente están esclavizados en este lugar. En ese contexto aparecen nuestros cinco protagonistas que son Milú, Fena, Lota, Egg y Sem, que son un equipo con características muy particulares. Cada uno de ellos tiene algún elemento que lo hace destacar. Milú es muy imaginativa y hace las veces del líder del grupo. Lota es la más inteligente de todos y la que tiene una mentalidad lógica. Fena se da a entender que tiene algún tipo de trastorno que le impide hablar o hablar completamente de forma fluida como otras personas, sin embargo es muy sensitiva e intuitiva. Egg tiene muchas capacidades, algunas de ellas relacionadas con el arte, y Egg tiene la capacidad de tejer y poder coser y arreglar cualquier cosa que sea una actividad manual. Esto que podría parecer en principio una especie de cliché con respecto a cada uno de los personajes es simplemente la forma de presentarlos y cómo es que sabemos desde un principio cuáles son estas características, pero a medida que avanza la historia, esto se va explorando. Sin embargo, voy a hablar de eso después. Los niños están en el orfanato, viven muy mal debido a lo que estaba mencionando hace un instante, y a partir de eso se deja establecido que ellos viven en un mundo realista donde no lo están pasando bien, donde a pesar de ser niños no se encuentran en un sitio muy resguardado y cuidado, y a la edad de 12 años prácticamente parece que ya nadie los va a adoptar porque es muy bien sabido que a medida que los niños van creciendo es cada vez más difícil que ellos puedan ser adoptados. La verdadera historia comienza cuando aparece un hombre dispuesto a adoptarlos y a pesar de lo que podría parecer, esta persona aparece dispuesto a adoptarlos a los 5. Estos niños son los más grandes del orfanato y son muy unidos entre ellos y a principio podría parecer que es una bendición prácticamente que alguien quiera adoptarlos a los 5 al mismo tiempo y que por lo tanto ellos no solo podrían encontrar en esta persona a una familia, sino que además podrían mantener el núcleo que han permitido que se protejan durante este tiempo. Pero las cosas se complican a partir de este punto y es que descubren que este hombre en realidad quiere comprarlos a la rectora del orfanato, quien no tiene inconveniente en venderlos porque es más dinero para su propio bolsillo, y los va a tener este hombre como una especie de esclavos a bordo de un barco trabajando en labores forzadas. Así que cuando descubren esto toman una decisión muy arriesgada y después de pasar por una serie de dificultades al interior del orfanato, falsifican los papeles de adopción y escapan del lugar con la idea de encontrar a la familia de Milú, que es la protagonista de la historia,
ya que ella tiene ciertas pistas que, según ella, les permitirían encontrar a su familia y a través de eso tal vez conseguir una familia para todos o que sea una especie de primer ladrillo para que los demás también puedan encontrar su destino. Este concepto bastante improbable se vuelve plausible gracias a cómo está presentado en el argumento, y a partir del momento en que escapan queda de manifiesto que efectivamente son niños y que la capacidad que tienen de enfrentar los acontecimientos es distinta a la de un adulto, primero porque acaban de fugarse del orfanato, segundo porque han estado en peligro, tercero porque apenas tienen un poco de dinero para sobrevivir y cuarto porque se enfrentan a un mundo de adultos en donde van a estar en riesgo. Es cierto que falsificaron los papeles de la adopción, pero esa es una mentira muy delgada y además de esto, el mundo de los adultos al que se enfrentan una vez que escapan no es amable y están en riesgo de forma constante. Así que lo que podría parecer simplemente una escapada para vivir aventuras se vuelve una aventura bastante más peligrosa y tengo que decir que ese es uno de los mejores puntos del libro porque a pesar de estar protagonizado por niños, no escatima en mostrar que el mundo no es ni amable ni dulce, sobre todo en esos tiempos, en estos tampoco, pero quiero establecer que las dificultades que enfrentaban los niños en esos años y ahora son diferentes, sin redes sociales, sin redes de apoyo y en donde estos lugares como los orfanatos, las policías podían estar mucho más infectados de personas que no tenían buenas intenciones y además era mucho más difícil regular todo esto. No existían los hashtags ni las publicaciones que permitieran hacer que estas cosas se visualizaran. Así que los niños siguen este improbable plan para poder escapar, ponerse a salvo de lo que ocurrió antes y seguir las pistas hasta encontrar el destino al que se dirigen. Milú está convencida de que van a poder encontrar a su familia porque piensa que la tuvieron que abandonar forzadamente por algo y no simplemente que no la quisieron o que no tiene familia. Y este deseo la lleva a arrastrar al resto del equipo en esta huida que al mismo tiempo es una búsqueda. Tengo que decir que en esta parte también es importante ver cómo los demás personajes, los otros cuatro, se enfrentan a todo esto. Porque es cierto que son un grupo unido, pero no hay que negar que ella los está arrastrando a ellos en esa aventura. A modo de ejemplo, ellos podrían elegir en determinado momento seguir su propia ruta porque básicamente ella está buscando a su propia familia y ellos son, para decirlo de una forma cruel, son como un agregado en esto. Sin embargo, a medida que avanza la historia se va dando a entender también que ellos también están haciendo un sacrificio, por una parte porque el único mejor plan, entre comillas, que tienen es apoyarla a ella, pero también porque está este sentimiento de hermandad entre ellos y no quieren abandonarla y también tienen esa esperanza de que eventualmente las cosas sí podrían funcionar. El primer vuelco que da el libro es cuando consiguen llegar a la localización que las pistas que han reunido les indican y llegan a una casa que en teoría pertenecería a la familia de Milú, pero da la situación de que esa casa está abandonada. Por lo tanto, todo el plan que tenían en un principio y esta ilusión de reencontrarse con la familia y tener con ello un final feliz se despedaza, así que tienen que rehacer el plan sobre la marcha y se les ocurre tratar como de generar algo a partir de eso. Todos son talentosos de alguna manera y piensan que a través de desarrollar un plan adicional podrían tal vez conseguir algo. En la casa hay un teatro y piensan que si pueden revivir este teatro y presentar una obra, va a servir como publicidad para conseguir que la familia regrese. Hay que destacar en esta parte que para otra persona sería, entre comillas, más fácil averiguar si la familia está viva o no, pero como ellos llegaron ahí con una mentira, no pueden ir a preguntarle al resto de la gente si la familia está viva o no, porque eso despertaría todas las alarmas. Así que lo que hacen es mentir, aparentar que efectivamente la familia regresó y a través de eso ir formando el negocio del teatro para tratar de conseguir dinero y al mismo tiempo mantener este negocio como un llamado de atención para que la familia de Milú eventualmente vuelva. Durante esta parte del libro hay todo un desarrollo de cómo van llevando adelante el teatro y cómo además se van reencontrando con las cosas que hay dentro de la casa y que podrían significar nuevas pistas para encontrar a la familia.
También es importante destacar que el punto de vista de los niños en general es distinto a los de los adultos, y yo durante todo el libro estaba sintiendo que las cosas no iban a terminar bien porque me parecía demasiado improbable que simplemente la familia hubiera tenido que abandonar a la hija y cuando ella volviera todo se arreglara mágicamente, porque si la habían tenido que abandonar forzosamente podía significar que estaban muertos, y si no había sido así, existía la gran posibilidad de que no la quisieran y que una vez que se reencontraran no existiera este final feliz. Así que a partir de ese momento hay una dicotomía entre lo que yo creo que va a pasar desde la lógica y lo que el libro trata de indicar a través del sentimiento, porque es una historia que tiene mucho sentimiento y que explora este deseo infantil de conseguir a la familia y de recuperar eso que se ha perdido y que en el caso de ellos les fue negado desde siempre. Mientras están desarrollando este plan para reconstruir el teatro, también se ven expuestos a ciertas personas que están alrededor que podrían ser amenazantes, sobre todo una persona que es una vecina del lugar que también tiene un trabajo de agente de vigilancia del polder, y se trata de un personaje que en ningún momento sabes muy bien si puedes confiar o no en ella, y a la protagonista se le hace mucho más difícil confiar porque presiente que podría haber un riesgo en eso. Sin embargo, en ocasiones tienen que recurrir a ella manteniendo la mentira y al mismo tiempo tienen que ir preparando todo este asunto del teatro para conseguir el dinero. Dinero que les va a servir para poder pagar la cuota de adopción y con ello librarse de la administración gubernamental del orfanato y para poder tener con qué mantenerse, porque hay que entender que independiente de que sean niños y que sobre todo la protagonista tiene esta esperanza, en el fondo también existe la posibilidad de que no funcione y deben tener un plan alternativo para tener que comer y también para eventualmente pensar en cómo enfrentar una vida si es que ese plan no resulta y tienen que seguir adelante o tienen que volver a irse. Como si todo esto no fuera suficiente, el peligro del hombre que se había ofrecido a adoptarlos pero que en el fondo los quería tener de esclavos se vuelve a ser presente ya que termina por dar con ellos y el peligro aumenta, así que hay una parte en donde hay bastante aventura y bastante peligro, incluso en determinado momento quedan en peligro de muerte algunos de ellos, pero consiguen escapar y sin embargo el peligro sigue ahí presente, así que la historia termina desembocando en donde la representante de la administración gubernamental del orfanato, la rectora del orfanato y este personaje villano terminan todos reunidos junto con ellos, acorralándolos ante una situación de la que parece que no van a poder escapar, y además de eso aparece el que Milú cree que es su padre. Y en esta parte tengo que decir que probablemente es el mejor momento de la novela, ya que se revela que ese señor en realidad no es su padre y que todas las teorías que ella tenía y las imaginaciones que se hizo a lo largo de su vida, así como esas nuevas imaginaciones cuando llegaron a la casa y empezaron a revolver los recuerdos, están equivocadas y que la historia no es como ella se la esperaba. En esta parte el libro comete un nuevo riesgo y es enfrentarse a la separación de los personajes y también a este momento de decisión en donde sobre todo la protagonista tiene que tomar una decisión porque una vez que logran despejar a los villanos y dejar al descubierto a los que son los villanos de esta historia, cuando aparece esta persona que ella creía que era su padre, se revela que en realidad él no es su padre, sino que es su abuelo. Y la razón de que se haya generado toda esta confusión en la historia del pasado es que su madre tuvo una relación con un chico y la madre enfermó durante el embarazo, murió y luego de eso el padre dejó a la hija en el orfanato y se fue. Se da a entender en esa parte que no pudo con la responsabilidad de hacerse cargo de la niña luego de la muerte de la mujer a la que amaba, así que la dejó en el orfanato. Así, por lo tanto, en esta parte, sobre el final del libro, parecería que la decisión lógica sería que ella se quedara con el abuelo, pero el abuelo no se va a quedar a vivir en esa casa porque la dejó abandonada porque el recuerdo de su esposa y de su hija muerta era demasiado fuerte como para él poder vivir ahí, lo cual es entendible porque el estrés postraumático de enfrentarse a la muerte de tu esposa y de tu hija por tuberculosis en todo este contexto es muy fuerte como para que una persona simplemente diga, ok, voy a volver a vivir en este lugar con esta nieta que me salió del aire que ni siquiera sabía que existía.
Y en esta parte, el libro vuelve a tomar un riesgo que es que la protagonista toma una decisión muy madura y es que entiende que realmente la familia que había estado buscando siempre, siempre estuvo junto con ella porque la familia eran sus cuatro amigos y a lo largo de toda su vida, que se cuenta en retrospectiva a trozos, pero principalmente a partir del momento en que comienza el libro hasta el final, se demostró que el lazo que hubo entre ellos era muy fuerte. Ella cometió errores de anteponerse a sí misma sin pensar en los deseos o en las necesidades de ellos, y aún así ellos se mantuvieron con ella. Así que ella termina por entender que el verdadero valor de la familia tiene que ver con eso que nosotros construimos y no con un lazo sanguíneo. Se trata de un final agridulce porque por una parte tiene lógica, pero al mismo tiempo deja esta sensación de saltar de la etapa de la niñez a la etapa de la adultez, donde tienes que entender que la vida no se va a resolver de forma mágica, que no hay soluciones perfectas y que en ocasiones hay personas que puede que no tengan familia sanguínea, pero eso no significa que no tengan a nadie en el mundo y hay que tener la capacidad de entender eso para no perder a las personas que nos valoran y que han sido quienes están ahí para nosotros cuando las necesitamos. Este libro fue una sorpresa. Siento que la parte en donde más se resiente a nivel narrativo es que a partir de la última parte, casi en el epílogo, se da a entender de una forma bastante clara que el padre termina por aparecer y tengo una emoción encontrada al respecto porque por una parte entiendo perfectamente la incapacidad de un hombre en el año 1800 para hacerse cargo de un niño. Lo entiendo, pero al mismo tiempo considero que es un regalo inmerecido que él termine volviendo y encontrándose con su hija, que probablemente va a perdonarlo por haberla abandonado. Esto no se menciona en el libro porque solamente se deja establecido que él va a regresar, pero se trata de una situación en donde no puedo llegar a una decisión definitiva porque hay demasiados factores en conflicto y siento que de cierta manera el hecho de presentar que el padre regrese es una forma de demostrar que en el fondo no la abandonó por ser un mal padre, sino porque el dolor por perder a la mujer que amaba y su incapacidad como hombre en los 1800 de hacerse cargo de un niño, fueron algo que pasaron por encima de la lógica de hacerse cargo de su propia hija. De todas maneras me parece una lectura recomendada y lo que más recomiendo y me parece notable de este libro es que se trata de una especie de historia de aventuras con un toque de realismo mágico que se escribiría hace muchos años pero que es traída al presente, no en el sentido de que esté ambientada en el presente, sino de que hace válidos conceptos que en el presente se mencionan mucho y que es bueno que se presenten de forma orgánica, que está bien que tu familia no sea tal vez tu familia sanguínea, que no tienes que tener una apariencia, un estilo físico, una forma de hablar como el de todo el mundo para que eso esté bien, porque tú estás bien como estás y es importante que te quieras y te valores como eres, no que le des en el gusto al resto tratando de que tu apariencia sea la de los demás o tratando de tener una familia como la de los demás. En el fondo lo que importa es que aprendas a quererte y a valorarte como eres y que aprendas a querer y a valorar a las personas que están a tu alrededor, que se lo merecen.